Bienvenido a su canal El Lector Agradecido. Nuevamente damos las gracias a Segaben, Culinaria de Estudios Gastronómicos de Venezuela, quien vuelve a ceder amablemente sus espacios para culminar, en este caso hoy, redondear esto que hemos venido, estas reflexiones sobre tres usos fundamentales de la coma. Y cerramos precisamente con ese hermano de la coma, que es precisamente el punto y coma, que tantas veces confunde, cuándo sí, cuándo no, sobre todo porque se dice del punto y coma que es cuando las oraciones son más largas. Y tantas veces esto de lo largo y lo corto confunde, cuando algo es largo, cuando es corto. Y se va a sumar a esto de la coma, el punto y coma, también el punto y seguido, porque por ahí se dice, y yo lo comparto, y lo trataremos de demostrar acá, que coma y punto y coma son equivalentes. Y que hay por allí un célebre escritor venezolano que no utilizaba el punto y coma. Entonces, bueno, vamos a ir viendo eso, que sobre todo es con la finalidad de organizarnos, de complicarnos menos la vida. Y precisamente que nuestros escritos cada vez o tiendan a la claridad, a la organización. En ese proceso de entender el concurso de ese otro signo que acompaña la coma y que confunde tantas veces como el punto y coma, antes veremos aquí unas oraciones, quiero discutir con ustedes unas oraciones que derivan del lenguaje periodístico y que donde precisamente la coma se utiliza porque hay una confusión, se utiliza erradamente, no en este caso porque haya ausencia de una o de otra, sino porque sobran en un determinado caso, sobran en un determinado momento porque se confunden ejemplos y los ejemplos se parecen mucho, ya lo veremos aquí, se parecen mucho, entonces la gente uniformiza. Bueno, si se utiliza en este caso, se debe utilizar en nosotros. Entonces, ojo con estos ejemplos porque seguimos en ese territorio de las excepciones a reglas. ¿Se contradicen o las confío? Vamos a los ejemplos. Bien, en este proceso de entender la utilización de coma y punto y coma, vamos a ir refrescando nociones sobre momentos en que la coma es pertinente y para que, llegado el momento, entendamos cómo coma y punto y coma pueden entrar a organizar bloques más grandes de información. Veamos esto. El secretario general de la ONU. Ojo, secretario general de la ONU es uno y solo uno en un momento determinado, que puede durar 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea. Cuando decimos el secretario general de la ONU, utilizamos las comas, paréntesis, para decir quién es. Es necesario, porque es uno, solo uno. Y, como saben, ellos se van alternando en el tiempo. Bueno, una figura que en un momento dado se hace representativa, destaca, en fin. Como es el caso de Antonio Guterres, que en un momento dado fue jefe de Estado de Portugal. Y bueno, hoy es el secretario general de la ONU. Es necesario destacarlo, porque mucha gente puede que no lo sepa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó la zona del desastre. Esto puede ser perfectamente una oración que aparece en el diario, un diario informativo, tiene fines informativos. Fíjense, esta utilización está plenamente justificada y equivale a las comas paréntesis. Ese nombre aparece allí y tiene una carga explicativa. Nos está diciendo quién es ese secretario general de la ONU en estos momentos. Vamos a otro ejemplo para complementar esto. Continuamos con el ejemplo, ¿no? Con estos ejemplos donde las comas, paréntesis, destacan una función en particular, que cumple uno y solo uno, un funcionario. Por ejemplo, en este caso, el presidente de la Comisión de Finanzas, estamos hablando del Congreso, la Asamblea Nacional del país. El presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Pedro Pérez, lo aclaramos, entre paréntesis, presentó el informe. ¿Por qué lo aclaramos acá? En una Asamblea Nacional, en un Congreso, hay muchos diputados, 100 y pico. O sea que la investidura de diputados la comparten muchas personas, no es uno solo, son muchos los diputados. Entonces, pero en este caso, dentro de esos muchos diputados, solo uno, en un momento determinado, tiene la presidencia de una comisión en particular. En este caso, la Comisión de Finanzas. Por eso se aclara en estas dos comas que aparecen. Entonces, el que aparezca el nombre y el cargo que ella tiene,
tiene fines explicativos. Esto se parece igual a el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es la misma utilización. Aquí no hay problema, aquí yo creo que me entienden cabalmente. ¿Qué puede pasar con un redactor un poco cuidadoso? Que esto lo haga tabla rasa y suponga que siempre que aparece el nombre de alguien que tiene una función debe encerrarse entre comas. Entonces, presten atención a los ejemplos que vienen a continuación. Ok, veamos este ejemplo donde vuelve a aparecer el diputado Pedro Pérez, uno entre tantos diputados. El diputado Pedro Pérez declaró en nombre de sus colegas. ¿Qué pasa? En este caso, la investidura es de diputado. Y el inadvertido redactor puede decir, yo tengo que poner Pedro Pérez para destacar al diputado, ¿no? Pero en este caso no es relevante, no es pertinente, porque él es un diputado entre muchos otros. Comparte esa investidura con muchos otros. Así que no, él no se destaca por encima, no es uno, no es como un presidente, no es como el secretario general de la ONU, o no es como él mismo cuando cumplía una función particular. Entonces, en este caso, no hay necesidad de esas comas explicativas, ¿no? Ok, veamos ahora este ejemplo, es una sutileza, nos puede colar precisamente un error si no estamos bien precavidos. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, sigue activo a sus 100 años. ¿Qué puede suceder? Y lo vi así. Y nos parecería que esto, y de hecho, esto se parece a el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, uno y solo uno, y en ese momento él está investido de ese cargo. Se nos parece formalmente, pero los casos son distintos. Antonio Guterres es actualmente el secretario general de la ONU, solamente él, nadie más. Otros lo han precedido, pero él es actualmente secretario de Estado. El secretario general de la ONU. Y esas comas que encierran su nombre precisamente tienen una carga informativa, explicativa. ¿Qué pasa aquí? A pesar de que formalmente, o sea, en apariencia, esta oración y esta que hemos de Antonio Gutiérrez son parecidas, estas comas no son pertinentes, no son necesarias. ¿Por qué? Porque el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos lo han ocupado muchas personas. Y Henry Kissinger es uno más. Entonces él, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, él, como tantos otros, ahorita no tengo en mi memoria a la mano el nombre de uno en particular, pero él comparte este mismo cargo, ese cargo que ocupó en algún momento con otras personas, bien vivas o bien fallecidas. Entonces no es, si ponemos las comas, estaríamos significando que él, en el tiempo y actualmente, él es el único exsecretario de Estado de Estados Unidos, lo cual es una mentira, porque él comparte esa misma función con otros en el tiempo, bien vivos, bien muertos, ya fallecidos, perdón. Entonces, estas comas aquí no son, fíjense ustedes la sutileza, espero que me sigan, pero cuándo son relevantes y cuándo no es relevante esas comas que encierran una explicación. En este caso, no es relevante porque él no es el único exsecretario de Estado de Estados Unidos, ni en el tiempo ni en la actualidad. Ojo con eso. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, una oración bastante larga, donde coma y punto y coma coordinan, hacen equipo para organizar bloques significativos más complejos. Recuerden siempre, tengan como guía esos tres usos fundamentales de la coma, el numerativo, la coma paréntesis y la coma circunstancial, en principio. Y la coma compartiendo también ese uso. Siempre se nos ha dicho que, perdón, el punto y coma. Siempre se nos ha dicho que el punto y coma, cuando se nos habla del punto y coma, se utiliza para diferenciarlo de la coma, es que la cosa tiene que ser más larga. Cuando la oración es más larga, entonces en lugar de coma, el punto y coma. Pues bien, con el paso del tiempo y gramáticos autorizados, la misma Real Academia Española de la Lengua, en fin, que es la que fije y da esplendor, siempre se toma como referencia.
determina que ya en estos tiempos modernos esos límites son un poco claros y que la coma ha tendido en el tiempo a sustituir los usos del punto y coma. Y voy más allá, el punto y coma y el punto y seguido, esos usos que se le dan al punto y coma, tienden a ser equivalentes. O sea, cuando hablamos de punto, siempre que hemos hablado de punto y seguido, hablamos de algo culmina, una idea culmina, y la que sigue, si bien también tiene sentido completo, está relacionada con ella. Ya veremos eso con detenimiento, pero en todo caso nos dicen eso, punto y coma y punto y seguido son equivalentes. Se lo adelanto porque precisamente esto tiene que ver con el estilo de un escritor venezolano, concretamente el doctor Arturo Lapiete, quien se dice que no utilizaba punto y coma, o en todo caso, en el ejemplo que les voy a dar, pues el punto y coma no aparece por ningún lado y solamente punto y coma separados cuando son necesarios son más que suficientes. Entonces, atentos a esta oración, un poco larga, pero que pretendemos haberla organizado bien y por estar bien organizada, precisamente no puede prestarse confusión. Y tengan en cuenta, pues, esos tres usos fundamentales de la coma, que nos están permitiendo organizar este bloque informativo amplio, y aparece el punto y coma. Y a ver qué oficio cumple. La coordinadora general, Carmen Pinto, se nos aclara quién es esa coordinadora general, llegó en compañía, otro nombre, de Isabel Pérez, coordinadora de educación. Se nos da, a su vez, su función, cuál es el oficio que cumple. Y aparece el punto y coma, porque a partir de aquí viene una enumeración para no repetir, llegó en compañía de, ¿no? Coordinadora de educación. De Alicia García, para no decir de nuevo, en compañía de Alicia García, entonces eso se suprime acá. De Alicia García, otra frase entre paréntesis, coordinadora de deporte. Igual, vuelve el uso, ¿no? El punto y coma está separando bloques mayores de información, donde está el verbo presente, en compañía de Emilio Pacheco, coordinador de finanzas, y como esta es la última, y ¿por qué aparece esta coma aquí? Que nos han dicho que no debe aparecer hay una enumeración además aquí, una gran enumeración, fíjense ustedes, bloques grandes, y aparece, entonces debe aparecer coma, coma, coma. Pero dentro de esa enumeración hay incisos, y al final tenemos que cerrar. Al final debemos cerrar, fíjense ustedes, debemos cerrar el inciso, este inciso último, relacionado con Emilio Pacheco, que es el coordinador de finanzas. Cerramos y aparece la I copulativa. No hay entonces contradicción. Se puede encontrar perfectamente la coma con la I. Y del diputado Juan Brito, en este caso ya no es coordinador, sino es alguien que tiene el oficio de diputado, que es una investidura que comparte con muchas otras personas, casi 100 más, tantos como haya en una determinada asamblea. Entonces él es un diputado más, sin ningún oficio en particular. Entonces, les presento el punto y coma, haciendo equipo con la coma para organizar bloques informativos donde hay una numeración presente y donde también hay un sentido elíptico. No se quiere reiterar el verbo llegó en compañía, esta expresión llegó en compañía, para no reiterarla, para no repetirla, entonces nos valemos. Del punto y coma tiene un sentido elíptico. Entonces ven ustedes que hay una correspondencia con los usos que hemos destacado de la coma. Ojo con eso, pero fíjense, no hay ninguna contradicción. Tomo esta oración como preámbulo a la introducción o el ejemplo que quiero presentarles del maestro Arturo Lapiete, una de las grandes cotas de la literatura hispanoamericana, gran humanista, que tiene un texto de despedida de su columna Pizarrón en el año 84, donde nos demuestra de la manera más simple y sencilla, ser sencillo es lo más difícil del mundo, complicar las cosas es lo más fácil. Bueno, el maestro Lapiete nos demuestra un ejemplo magistral, cómo con el orden lógico, con punto y coma, y esos tres usos fundamentales que hemos estado destacando aquí, puede perfectamente informarse, adoctrinarse, enseñarse y hacer, al fin y al cabo, una excelente literatura. Pero bueno, les presento esta oración, donde el punto y coma es equivalente al punto y seguido. Podemos usar el punto y coma, muy bien, podríamos estar utilizando el punto y seguido. Fíjense ustedes, cuando vengo no está. Esto tiene una información completa. Pero lo que sigue,
que también tiene una información completa con principio, medio y final, está relacionada, íntimamente relacionada con él. Cuando vengo no está. Nunca puedo pedirle el favor que necesito. Son dos bloques informativos que se coordinan. En este caso hemos puesto el punto y coma, pero muy bien, sin ningún problema, aquí podría ir un punto. Cuando vengo no está. Nunca puedo pedirle el favor que necesito. Por supuesto, si hemos puesto allá punto, aquí por supuesto haríamos este cambio. Tendría que ir una mayúscula. Disculpen, tendría que ir una mayúscula. Entonces, esto es un ejemplo excelente para demostrar eso de que punto y coma y punto y seguido son perfectamente equivalentes. Pues bien, don Arturo Urrea Pietri optaba por esta solución. En lugar de utilizar el punto y coma, utilizaba el punto y seguido. Entonces, quiero remitirlos, y se los vamos a ir colocando allí, el inicio, ese texto de despedida de su columna Pizarrón, una columna que tuvo casi 30 años, más de 30 años, disculpen si no tengo la precisión del tiempo, pero duró mucho tiempo esa columna, aparecía todos los domingos, por lo menos aquí en Venezuela, en el Diario Nacional, cada domingo, la columna Pizarrón de don Arturo Urrea Pietri, y esa misma columna era replicada en muchos periódicos de Hispanoamérica. Pues bien, el año 84 se despide y titula esta columna en particular Una larga jornada. Quiero leerles las oraciones principales de ese primer párrafo para que ustedes vean que respetan el orden lógico y cuando hay que utilizar la coma o el punto, lo hacen en consonancia con estos usos que aquí hemos estado destacando. Presten atención. Texto Una larga jornada de Arturo Urrea Pietri. Publicado en el Diario Nacional de Caracas el domingo 4 de enero de 1998. Y dice don Arturo, a todo lo largo de mi larga vida he escrito artículos para los periódicos. Punto. Esta es una vieja tradición de los intelectuales latinoamericanos. Punto. Buena parte de lo más importante de la literatura hispanoamericana se ha publicado como material de periódicos. Punto. La publicación de libros era escasa, difícil y costosa, y la mayoría de los periódicos de la época eran más de opinión que de información. Punto. En esto, en cierta forma, se seguía el ejemplo de lo que fue la tradición periodística en España y en Francia en el siglo XIX. Punto. Las figuras literarias más importantes escribían para los diarios de aquel tiempo. Punto. De esta manera, el escritor se convertía en una figura pública que tomaba parte importante en los grandes debates nacionales. Punto y aparte. Pues bien, culmino aquí esta cita del primer párrafo, el gran primer párrafo de este texto de don Arturo Urrea Pietri, y he ido recalcando dónde culminan las ideas con el punto y seguido don Arturo Urrea Pietri. Eso que ustedes han ido viendo allí, en la medida que yo leía, destaca el orden lógico. Destaca además, en un momento dado, la enumeración, que lo hemos recalcado aquí como uso de la coma. Destaca también el orden psicológico, en este caso la coma circunstancial. Hay también, en un momento dado, una especie de inciso. Pero en todo caso, ustedes ven que este señor, este gran intelectual latinoamericano, venezolano y latinoamericano, hispanoamericano, no se complica la vida. Aquí tiene un excelente ejemplo de una prosa didáctica con altos fines de enseñar, de adoctrinar. Y precisamente don Arturo no se complica la vida, todo lo contrario. Es lo más claro y diáfano que se puede hacer. Y además hace gala de estas cosas que hemos estado aquí tratando de destacar. El orden psicológico, el orden lógico en preeminencia, el orden psicológico. La utilización justa de la coma. Y además no aparece por ningún lado el punto y coma. Con esto pues los invito, de todas maneras este material está en internet. Recuérdenlo, Una larga jornada
Don Arturo muere en el 2001 y este fue su texto de despedida, reitero, de la columna Pizarrón. Disculpen si en algún momento dije una fecha que no era la correcta, la rectifico. El Nacional, esto se publicó en el Nacional, Diario Nacional de Caracas, el domingo 4 de enero de 1998. Y 3 años después moriría don Arturo Galpete. Fue su columna de despedida, que durante muchos años mantuvo, se llamaba Pizarrón, y precisamente Pizarrón, que alude a la escuela, a la enseñanza, a los entrenamientos. Aquí tenemos un excelente ejemplo de la mejor prosa castellana, sin complicaciones, claridad, pero precisamente lograr esto implica largos años de reflexión. Bueno, hacia eso tendemos. Y en todo caso, es el mejor ejemplo que les puedo dar a la mano para demostrar que teniendo claro esos tres usos de la coma, lo enumerativo, las comas paréntesis, la coma circunstancial y esas excepciones que hemos ido destacando por acá, se puede hacer una prosa eh, excelente, una prosa clara, una prosa ordenada, organizada y que puede cumplir sus fines de informar sin ningún tipo de problema. Bueno, nos seguimos viendo por aquí, por el lector agradecido, para seguir en esto de destacar la buena prosa y seguir agradeciendo las grandes lecturas. Nos seguimos encontrando.